Bueno, seguimos viendo la parte de presupuesto. Acá vemos cómo son los ingresos previstos. ¿Qué dice? Los ingresos previstos en el presupuesto provendrán de impuestos, tasas y otros recursos fijados por la ley tributaria, mientras que los gastos se realizarán en inversiones y servicios en beneficio de la comunidad. Esto justamente para satisfacer las necesidades públicas, que es lo que venimos viendo. Todos figurarán en forma estimada y lo más detallada posible. El presupuesto obviamente es una estimación en la primera parte. La parte de la formulación del presupuesto son todas estimaciones. Después vamos a ver que en la parte de la ejecución presupuestaria el presupuesto va sufriendo alguna modificación y cuando termina el año se hace lo que se llama una rendición de cuentas, que es el presupuesto ejecutado. Es como finalmente se terminó ejecutando el presupuesto. Después, ¿qué dice? Una vez que entró en vigencia el presupuesto público nacional, existen leyes que permiten regular a través de organismos de control, dentro del propio gobierno, de la oposición y externos, el cumplimiento efectivo de dicho presupuesto. Esto es lo que yo le digo la parte 2, que es la parte de la ejecución presupuestaria. Esto se hace con el fin de verificar que los fondos públicos se utilicen para los fines que fueron aprobados y permiten legalmente corregir distorsiones si se verifican. ¿Sí? Esto es, una vez que se apruebe el presupuesto, que lo aprueban en el Congreso, obviamente después hay que controlarlo para ver que el gobierno cumpla justamente que se está gastando en base a lo que se aprobó y no a otra cosa. Y si hay algún desvío, puede surgir alguna ley que modifique el presupuesto. ¿Sí? Son leyes modificatorias. En la República Argentina, la Constitución Nacional estipula que el presupuesto debe ser mandado por el Ejecutivo al Congreso antes del 15 de septiembre. Sucede lo mismo a nivel provincial y acá en la municipalidad lo mismo. Antes del 15 de septiembre nosotros debemos elevarle el presupuesto de gastos y cálculo de recursos al Consejo Deliberante. ¿Sí? Esto sucede en los tres niveles. Para que pueda ser analizado, la sanción del presupuesto es la sanción de una ley, como la mostré hace un rato, y por lo tanto debe cumplir con todos los pasos legales que esto requiere, cumpliendo las normativas vigentes y la Constitución Nacional. Bien, esto es con respecto al presupuesto en general. Ustedes saben que básicamente el presupuesto está formado por recursos y gastos. Así que bueno, vamos a ver la parte de los gastos, gasto público, y después finalmente vemos el recurso público que está aquí abajo. ¿Sí? Con respecto a los gastos, decimos lo siguiente. El gasto público es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos u económicos sociales. Para poder llevar a cabo los servicios públicos debe el Estado pagar por esas erogaciones, tales que pueden solventar la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Sí? Antiguamente el Estado no pagaba, se llevaba las gallinas, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Se llevaba las gallinas, la producción de la gente y con eso satisfacía necesidades o no, se los quedaba como si fuese el cobro de impuestos. Ahora no, ahora el Estado, para poder dar esos servicios, los paga. O sea, en el caso de la municipalidad, nosotros damos servicios de desarrollo social, bolsones de comida. Obviamente que todo eso se lo pagamos a las empresas. No es que vamos a las empresas, le sacamos los bolsones de comida, y se los distribuimos a las familias que socioeconómicamente están más vulnerables, sino que se les paga a los proveedores, con algún retraso obviamente, hoy por hoy, pero se les paga a los proveedores y con esos bolsones obviamente se hace, en ese caso, se hace asistencia social. Y obviamente para poder pagarle a esos proveedores necesitamos recursos, que es lo que vamos a ver después. Pero estos gastos, dice acá, deben tener un presupuesto de legitimidad y legalidad. Son dos palabras parecidas, pero no es lo mismo. Y acá lo explicamos. La legitimidad se refiere a que el gasto debe responder a la satisfacción de una real necesidad de la sociedad. Tiene que ser útil para el ciudadano ese gasto. Dado que en un principio el Estado puede gastar en cualquier cosa, pero se espera que el mismo responda a una necesidad de la comunidad. Es decir, a una necesidad pública, ¿no? Si el gasto es innecesario, se dice que es ilegítimo. ¿Sí? Esto es un gasto innecesario. Puede ser legal desde el punto de vista de que cumple con todas las normas,
Pero si no es necesario, si no es útil, es ilegítimo. Acá explicamos qué es un gasto legal o la legalidad. Está dada porque el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, es decir, es una ley. Por eso Villegas dice que son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Sí? Esto para poder hacer un gasto, ese gasto tiene que estar aprobado. ¿Dónde tiene que estar aprobado? En una partida presupuestaria. La partida presupuestaria, ¿dónde está? Dentro de la ley del presupuesto. Y la ley del presupuesto tiene que estar aprobada por el Congreso. ¿Sí? Todo eso se refiere al marco de la legalidad. Después el gasto puede ser legal, pero puede ser ilegítimo, si no cumple con este requisito de utilidad. Bien, hasta acá espero que esté todo claro. Lástima que no podemos interactuar, pero yo les preguntaría acá si hay alguna duda, antes de entrar en la síntesis. Pero cualquier cosa, hacen el comentario debajo del video. En síntesis dice, el gasto público son erogaciones dinerarias que se destinan a satisfacer necesidades públicas por parte del Estado y que se dan en virtud de una ley, que es la ley del presupuesto. Aunque en un sentido mucho más amplio puede decirse que es el sacrificio de los recursos escasos tendiente a alcanzar determinados fines. Esto parece una definición muy de manual, pero me interesa que les quede claro qué es la idea. Con respecto a los recursos públicos, y con esto terminamos este paper, dice, en términos generales puede decirse que los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir con los fines, y que en tal carácter ingresan a su tesorería. Son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económico-jurídica, es decir, la riqueza devengada y acreditada en la tesorería de la nación. O sea, es cualquier monto de dinero que entra en la tesorería de nación, provincia o municipio. ¿Sí? Nosotros, casi todo, obviamente el 99% que entra es dinero, no es otro tipo de bien, no es otro tipo de riqueza. Podría llegar a haber sido una donación. Hoy por hoy, que el municipio está recibiendo muchas donaciones con respecto a lo que es el coronavirus. Donaciones en dinero y también donaciones en especie. Hoy la comunidad china de Mar del Plata, de supermercados, ha donado una gran cantidad para abastecerse a la gente que más lo necesita, ¿no? Aceite, arroz, bueno, un montón de rubros relacionados con los supermercados que ellos asisten. Estos se pueden clasificar estamos hablando de los recursos, ¿no? Recursos no tributarios y recursos tributarios. Los no tributarios, también llamados originarios, son aquellos que se obtiene el Estado en el ámbito del derecho privado. Aquí el Estado actúa a nivel empresario, es decir, como una persona más. Tal es el caso de las tierras fiscales o las empresas públicas. ¿Sí? Hay empresas públicas donde, por ejemplo, antes, que no estaban las empresas privatizadas, muchas empresas públicas había. En el caso de las empresas de Telefónica, por ejemplo, estaba Entel, que era un ente nacional de telecomunicaciones, era una empresa pública que obviamente recibía dinero, y eso no son recursos tributarios, no son recursos de impuestos, sino que recibe ahí el Estado actuando en una figura del derecho privado, o sea, como cualquier otra empresa. De hecho, hoy por hoy lo presta una empresa privada y no es por medio de los tributos, ¿sí? En cambio, los recursos tributarios son la mayor parte de las fuentes de recursos que tiene el Estado y se obtiene a través de las detracciones, ¿no? O sea, el Estado te va sacando. Coactivas. Coactiva significa que no te da chances a elegir. No es, no, pará, yo no quiero, es pum, es obligado. Que se denominan tributos. Dino Harach es un gran autor que se dedica a todo lo que es finanzas públicas, hacienda pública. Dice que son aquellos que el Estado obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, sea por las leyes que crean obligaciones a cargo de los sujetos, individuos y entidades, en la forma y cuantía que dichas leyes establezcan. Fundamental eso, esto es el principio de legalidad y lo vamos a ver más adelante. Cualquier impuesto tiene que estar creado por ley, por el Congreso, no por el Ejecutivo, no por el presidente, sino por el Congreso. Ustedes saben que estamos en un sistema republicano de gobierno donde son tres los poderes que tenemos, tanto en el nivel nacional, provincial o municipal. Son tres, que hay un ejecutivo, hay un deliberativo, que es el Congreso, un ejecutivo que es unipersonal, que es el presidente, un deliberativo, que son las dos cámaras de senadores y diputados que forman el Congreso, y un poder judicial, que es lo que se imparte lo que imparte en justicia. Lo mismo sucede a nivel provincial,
Y a nivel municipal tenemos dos poderes, no tenemos un poder judicial. Sí tenemos un tribunal de faltas, pero no es un ente judicial, porque el tribunal de faltas depende del intendente, o sea, depende del departamento ejecutivo. En Mar del Plata, como en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, existen dos departamentos. El departamento deliberativo, que es el que sanciona las ordenanzas, es el Consejo Deliberante, que sería en una similitud al Congreso, y después tenemos el departamento ejecutivo, que es unipersonal, que es el intendente. Bueno, hasta acá hemos visto a grandes rasgos lo que es un presupuesto público. Acá me he permitido hacer un Excel con esto, básicamente para mostrarle que tenemos esto es ultra resumido. Tenemos recursos, tenemos gastos, una clasificación de los recursos es entre corrientes y no corrientes, otra clasificación de los recursos podría ser entre tributarios y no tributarios. Por lo general se clasifican dentro de los recursos en corrientes y no corrientes, y dentro de corrientes y no corrientes a su vez se dividen en tributarios y no tributarios. Acá lo quise hacer muy simple porque lo que me interesa saber es cómo llegamos a un resultado. En este caso tenemos recursos por 26.250, que es la sumatoria de estos dos recursos, corrientes y no corrientes, y tenemos gastos por 28.350, que es la sumatoria de gastos corrientes y no corrientes. La clasificación de los gastos inclusive es mucho más amplia todavía que la clasificación de los recursos. Se puede clasificar según el objeto del gasto, según el programa, según el rubro del gasto. Se pueden clasificar de diferentes formas los gastos públicos. Acá le puse una sola y muy sencilla, solamente para ver en este caso qué es lo que da. Cuando los recursos son inferiores a los gastos, en este caso en 2.100 pesos, se habla de que hay déficit fiscal. Déficit fiscal. ¿Sí? Porque dan negativo, porque tenemos más necesidades que recursos. Acá quedarían en principio necesidades insatisfechas si es que necesitamos recortar, hacer un ajuste en el gasto. Esto se llama ajuste. Si tenemos que tocar algún gasto para abajo, tenemos que hacer un ajuste. O si no, ver cómo aumentamos los recursos, cómo aumentamos los impuestos. Esto sería más presión fiscal. ¿Para qué? Para poder lograr que esto quede equilibrado. Esto debería quedar en cero. Deberíamos tener necesidades públicas de un monto determinado con un monto determinado que sea igual de recursos públicos. ¿Sí? O a lo sumo, si no, si es un superávit sería mejor. Pero déficit va a llegar un momento en que no vamos a poder pagar todos estos gastos con estos recursos que tenemos. ¿Y cómo se mide el déficit? Se mide así, en términos absolutos, es 2.100 en este ejemplo. Pero generalmente, ¿cómo se mide? En relación al PBI. ¿El PBI qué es? Es el Producto Bruto Interno. Vendría a ser el total de dinero que el país produce en un año. Pero no de dinero billete, sino que el total el Producto Bruto, o sea, los bienes y servicios que produce el país en sí, en el campo, en los servicios, en el peluquero. Se suma todo lo que facturan todo el país y eso es el PBI, el Producto Bruto Interno, que en este caso es 74.520. Y el déficit se calcula por lo general en un porcentaje. Entonces acá queremos saber qué porcentaje es 2.100 de 74.520, que es un poco los prácticos que estuvimos viendo en la semana. Dijimos, ¿cómo hacemos? Hacemos 2.100 dividido 74.520, ¿sí? O sea, este dividido aquel. ¿Qué obtenemos ahí? Este número, que si lo llevamos a porcentaje, le corremos la coma a dos lugares y es un 2,81%. O lo que es lo mismo, ponemos el término porcentaje y ahí me lo redondeó, pero le agregamos los ceros correspondientes y nos da 2,82%. Esto entonces, este presupuesto, ¿cuánto da? Da deficitario en 2.100, o lo que es lo mismo es deficitario en 2,82% en relación al Producto Bruto Interno. Esto lo van a escuchar mucho en las noticias. Bueno, hasta acá ha sido la explicación del presupuesto de gastos. Ahora le voy a dejar un práctico colgado en el Classroom y se lo voy a explicar brevemente ahí cuáles son las consignas y qué es lo que debieran hacer también para entregar antes del día miércoles de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, saludos alumnos, estamos conectados.